Continuamos con nuestro estudio conociendo al Jesús verdadero. Ya llevamos 2 o 3 miércoles hablando de aquel pasaje que le era necesario a Cristo morir, como lo decían las Escrituras. Estamos viendo desde los libros de Moisés. Hace 8 días quedamos Génesis capítulo 22. Vamos a hacer un salto y vamos a ver un pasaje que está en Éxodo. Pero antes de estudiarlo, vamos a ver algo que Pablo decía acerca de ese pasaje ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Para que cuando leamos las Escrituras no las leamos con el pelo, sino ya que tenemos a Cristo, podemos ver claramente de qué era lo que nos hablaba el Señor. Ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, la segunda parte. Dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces Pablo nos habla que aquella Pascua que vivió el pueblo de Israel para poder salir de Egipto era una sombra y una figura del verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el Mesías debía morir? Pues vamos a leerlo en Éxodo para entender a la luz de esta situación que vivió el pueblo de Israel, por qué era tan importante la muerte del Mesías prometido. Amén. Entonces vamos a leer Éxodo, ahora sí. Éxodo capítulo 12. Porque nuestra Pascua es Cristo, la cual ya fue sacrificada. Éxodo capítulo 12. Aunque el tema viene desde el 11, vamos a leer solo el 12. Vamos a ver un poco el contexto. Está el pueblo de Israel, el pueblo que tiene las promesas mesiánicas, el pueblo escogido desde Abraham, ¿sí? En Isaac, en Jacob, en las 12 tribus. Era el pueblo que tenía la simiente de la mujer, el pueblo que traía la simiente de Abraham, de la cual Dios había dicho que iba a levantar un hombre y ese hombre iba a bendecir todas las naciones de la tierra. Hemos visto hasta hoy que de alguna manera Dios, siempre que tuvo la oportunidad, quiso mostrarnos el camino que habría de tomar el Mesías, que era la muerte. Siempre, progresivamente. La última vez vimos a Abraham y las pisadas de Abraham y cómo todo culmina Abraham sacrificando a su propio hijo. Entonces ahora la revelación comienza a tomar unas características más amplias y vamos a ver muchos más detalles. Y el comienzo o el gran comienzo que hace Dios sacando al pueblo de Israel en Egipto nos va a servir de base para entender un poco más la muerte del Mesías, que eso era lo que el Señor siempre usaba, las experiencias de sus hijos para mostrarnos algo de su primogénito y de la obra de su primogénito. Amén. Entonces tenemos en el contexto a Faraón, a Egipto y al pueblo de Dios esclavo en Egipto, ¿sí? Dios había hecho varias cosas para que Faraón lo liberara, pero ninguna de ellas había obtenido ninguna de ellas había hecho que Faraón liberara al pueblo. Pero Dios va a hacer algo tremendo, hermanos. Una obra que es el comienzo del trabajo de Dios con Israel. Ya Israel pasa de ser un pueblo esclavo a ser un pueblo de Dios mismo, un pueblo comprado y redimido, una nación santa, una nación apartada para Dios. ¿Cómo Dios obtuvo eso? Vamos a leerlo. Entonces podemos leer, y antes de ver varios pasajes, de leer varias cosas, podemos decir algo. El hombre siempre, o el hombre después de la caída, entró bajo la esclavitud, ¿sí? Siendo judíos o siendo no judíos. Vamos a leer eso antes de leer varios pasajes, para entender que este pasaje no solo nos está hablando del pueblo de Israel, sino era una figura de aquella obra del Señor Jesucristo para todas las naciones de la tierra. Entonces vamos a leer Juan, y vamos a primero a ver varias palabras que el Señor le dijo a los judíos y entender un poco
cuánto valor tiene esto. Dice Juan capítulo 8. Una de las conversaciones que el Señor tuvo con los judíos. Porque parece que a veces los judíos, aún de la época del Señor y los de nuestra época que rechazan a nuestro Señor Jesucristo como Mesías, pareciera que ellos no conocieran la historia del pueblo de Israel. Pareciera que ellos no conocieran la manera que Dios obró en el pasado. Pareciera que ellos no entendieron el significado de todos los acontecimientos que quedaron registrados en el Antiguo Testamento. Vamos a leer, tú vas a ver cómo dice eso. Oiga, estos judíos parecieran que no leyeran la palabra. Y dice en el 31, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál era la verdad que los iba a hacer libres a ellos? Conoceréis mi verdad, y mi verdad os hará libres. La verdad de Cristo era que el Mesías habría de morir. ¿Sí? Porque ellos le seguían, pero muchos le seguían por milagros, señales. Cuando Cristo va a la cruz, muchos se escandalizan. Cuando Él se les aparece, le dice: es necesario que yo muriera. ¿Por qué debía morir? Vamos a leer nomás para entender aquella situación de la Pascua. Le respondieron, miren lo que pensaban aún los que creían en Él: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos no conocían Éxodo. ¿Cómo van a decir que no habían sido esclavos de nadie si duraron 300 años bajo Faraón? No sé si es exactamente 300 años o después de 300 años el Señor los iba a liberar. Lo que le dijo a Abraham. Miren, hermanos, ¿cómo van a decir que nunca habían sido esclavos? Y ese es el problema del hombre. El problema del hombre cree que él puede hacer lo que quiere, pero en verdad él está sujeto a sus pasiones, a su pecado, a su maldad, a una mente corrupta que no solo no agrada a Dios, sino que está entregada a la influencia del maligno, a la corriente de este mundo. El hombre dice: yo soy libre y soy libre, pero no se da cuenta que tiene sobre sí el yugo del pecado. Faraón encima de él, oprimiéndolo y llevándolo a vivir una vida llena de ¿qué? De esclavitud, haciendo ladrillos para Faraón. No somos esclavos de nadie. Estos no conocían Éxodo. Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10, ni 11. Parecía que ellos no sabían la historia del pueblo. Y no solo los judíos, todo hombre que practica el pecado es esclavo del pecado, y siervo o esclavo de Satanás, muerto en delitos y pecados. Sí, mira lo que sigue diciendo el Señor. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos creían que eran libres, que nunca habían estado bajo esclavitud. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? En el momento que Adán y Eva pecaron y se rebelaron contra Dios, quedaron bajo la esclavitud del pecado. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y mira lo que sigue. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Qué tuvo que hacer el Señor con Adán y Eva? Echarlos del huerto de Edén. ¿Sí? Porque no podían alargar la mano y comer del árbol de la vida. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare. Y esa era una de las funciones mesiánicas del Mesías prometido a Israel. He aquí vendrá el libertador a Sion. ¿Cómo iba a libertar el Mesías al pueblo de Israel?
Y Cristo decía, si ustedes me conocen, yo los haré libres. ¿Cómo iba el Señor a liberar al hombre? De la misma manera que Dios había sacado al pueblo de Egipto, era la misma manera en que el Mesías iba a libertar no solo a Israel, sino de cualquier nación, tribu y lengua que creyera y pusiera su confianza en él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Leer la situación de la Pascua a la luz de todas las Escrituras. Amén. No solo como un hecho histórico, sino como aquel medio que usó el Señor para mostrarnos cómo iba a libertar verdaderamente Él a su pueblo. Porque todo lo que ellos vivieron es que una figura, una sombra, un ejemplo. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que lo hecho. Entonces mira lo que sigue diciendo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a leer otro pasaje, ahí un poco más adelante. Mira lo que decía Pablo en Romanos. Pablo, que fue un judío fariseo de fariseos. Ese era, entre los fariseos Pablo sobresalía. Pero el hombre puede ser religioso y esforzarse mucho y hacer todas las obras de la ley que se le impongan, y no solo las de la ley, sino las que impone la misma tradición, y eso no lo va a libertar del pecado. Sí, porque los hombres quieren que volvamos a la ley para gloriarse en la carne. O sea, para decir, mire cómo se circuncida, mire cómo guarda el sábado, mire cómo se pone esto, mire cómo ahora se deja crecer esto. Pero eso no lo va a hacer libre del pecado. Lo único que va a hacer libre del pecado al hombre es cuando él pone su confianza en el Mesías verdadero, en el gran libertador de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice en el capítulo 6, versículo 2. Versículo 16, perdón. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿De qué está hablando? Lo mismo que venía hablando el Señor Jesucristo. El que se deja llevar, gobernar por su naturaleza pecaminosa, ¿es qué? Esclavo del pecado. Amén. Y esa era la esclavitud espiritual sobre la cual estaba toda la humanidad. Y detrás del pecado y de la muerte hay un reino. ¿Y hay quién? Un faraón. ¿Quién es ese faraón? Satanás mismo. Es más, el reino de Egipto es una de esas aquellas cabezas del dragón. La primer cabeza del dragón, que el Señor permitió que se levantara, y como el Señor mismo le dijo a Faraón, para él mostrar su poder. ¿Cómo mostró Dios su poder con Faraón? Vamos a leerlo porque es bastante interesante. Es el cumplimiento de lo que el mismo Señor le había dicho a la mujer. Entonces, antes vamos a leer otro pasaje antes, ahí en Lucas. Estoy que me leo, pero quiero que tengamos una buena introducción para entender un poco mejor ese pasaje. ¿Ven? Lucas capítulo 4, que es el mismo Isaías 62, versículo 1 y 2, que es aquella obra que iba a hacer el Mesías. Amén. Mira lo que dice en el versículo 18, 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué era eso? La unción del ungido. Porque eso es lo que significa la palabra Mesías o Cristo, el ungido de Dios. Porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esa era la función del Mesías, dar un mensaje bueno, nuevo a los pobres. ¿Cuál era el mensaje de Cristo? Si ustedes no creen en mí, en sus pecados morirán. ¿Cuál era el mensaje de Cristo? El que cree en mí tiene vida eterna. Y aunque esté muerto, vivirá.
Y mira lo que dice: me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Esa frase de pregonar libertad a los que están en esclavitud, nosotros siempre, inmediatamente uno usa esa frase, comenzamos a pensar endemoniados, drogadictos, prostitutas, ¿sí? Pero todos estamos bajo la cárcel del pecado, bajo el yugo de la esclavitud de Faraón, ¿sí? Esa es la condición de todo hombre. ¿O quién se atrevería a decir como estos judíos? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Del Señor. Miren esa frase, hermanos. Pregonar libertad a los cautivos. ¿Cómo el Señor le iba a dar libertad a los israelitas en Egipto? ¿Cómo iba a pregonar? Hay algo que dice el Nuevo Testamento, que la sangre del Señor clama o pregona más que la de Abel. ¿Qué pregonaba esa sangre? Esa sangre era la que iba a dar libertad. Entonces ahora sí vamos a ir a Éxodo capítulo 2. Ahora sí vamos a leer. En el 11 el Señor le dice a Moisés, como el faraón se endureció, y cuando el hombre se endurece, entonces solo le queda un camino, el quebrantamiento. Entonces el Señor va a tratar con el orgullo y la obra de Faraón, que es figura de Satanás. Así como cuando el Señor le habla al príncipe de Tiro o le habla al rey de Babilonia, le está hablando a Satanás. También cuando el Señor trata con este Faraón, está tratando con la cabeza de Satanás. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquel Mesías prometido, que iba a hacer, aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Amén. Entonces vamos a ver cómo el Señor trata con Faraón. En resumen, ahí en el capítulo 11, 4 y 5 se dice: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva. Como Faraón, a través de plaga tras plaga tras plaga, no se arrepintió sinceramente, el Señor va a quitarle la vida a los primogénitos. Entonces saltémonos ahí el versículo 12, capítulo 12, en el 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Mira qué curiosa esa frase, hermano. Ellos cuánto tiempo llevaban en Egipto. Pero Dios dice: mire, toda esa historia que usted tiene aquí en Egipto se va a borrar. Ustedes comienzan desde hoy a hacer una nueva vida. Todas las cosas, todo aquello que ustedes vivieron, que hicieron en Egipto, va a quedar allí en Egipto. Este será un nuevo comienzo. ¿No le parece muy parecido a lo que el Señor habla de: he aquí todas las cosas viejas pasaron y fueron hechas nuevas? ¿Cuándo? Cuando el Cordero va a ser sacrificado. Vamos a leerlo, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mira que la visión comienza a ampliarse. Antes veíamos a Noé sacrificar, a Abraham sacrificar, pero participaban prácticamente solo ellos. Tú no veías a Abraham y a Sara sacrificando.
Tú no veías a Noé y a sus hijas sacrificando. ¿Por qué ahora la visión se amplía? Porque el Señor había dicho que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora ya el sacrificio no es individual, sino Él comienza a incorporar las familias de la tierra. Entonces cada familia debía traer un cordero y prepararlo. Esa frase prepararlo, lo cogían el día 10, lo preparaban y hasta el 14 lo comían. ¿Qué es eso, hermanos? Que Dios no estaba improvisando. Eso nos muestra lo que dice Primera de Pedro, que aquel cordero que Él habría de sacrificar, su Mesías prometido, fue preparado desde antes. ¿Sí? Ese es el lenguaje con el que Pedro habla. Mira cómo lo dice la misma escritura. Pedro no dice que Dios improvisó cuando Satanás metió su mano y corrompió la naturaleza del hombre. No, Pedro dice, antes de todas las cosas, antes de la fundación del mundo, el cordero ya estaba preparado. Qué cosa maravillosa, ¿no? Y siempre que Dios tuvo la oportunidad, nos mostró la manera en que su Mesías, su ungido, su primogénito, habría de restaurar todo lo que Satanás había destruido. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Mira el lenguaje con el que habla Pedro. Sabiendo que fuiste rescatados, Primera de Pedro 1:18, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Ah, ¿sí ve? Ese es el lenguaje que el Señor comenzó a revelarle a los padres. ¿Qué? Que Él iba a sacarlos de la esclavitud, no por fuerza, no por ejército, no por las capacidades de Moisés. Moisés, ¿qué quiso hacer al comienzo? Por su propia fuerza, liberar a sus hermanos. El Señor dijo, no, así no. Lo mandó 40 años para el desierto, para mostrarle que Dios no iba a sacar al hombre por las fuerzas del hombre, ni por un ejército, sino todo lo que el hombre no podía hacer por sí mismo, lo iba a hacer Dios en un día. ¿Cómo? A través de la muerte del cordero. Eso le iba a dar libertad al pueblo de Israel. Un cordero que estaba ya destinado, o sea, fue preparado el 10, pero sacrificado ¿cuánto? El 14. Mírenlo como lo dice ahí Pedro, ya destinado. Mira esa frase, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. El Señor usó la locura del libre albedrío de Satanás, la desobediencia del hombre caído. ¿Para qué? Para manifestar aquella cosa que Él había preparado desde antes del mundo, a su Hijo. Y que todo el mundo conociera a su Hijo. Y lo más precioso y hermoso de su Hijo, la obediencia, la humildad, la sumisión, el deseo de hacer la voluntad de su Padre hasta la muerte. Satanás en la gloria se rebeló. Adán en el paraíso con todo lo que Dios le había dado se rebeló. Cristo en la condición más difícil, siendo hombre, siendo tentado, se humilló hasta la muerte. Y mira lo que dice, pero manifestado. O sea, el Señor lo tenía ahí guardado. Cuando Satanás creía que había obtenido y que había destruido el propósito de Dios, Dios saca a la luz su Hijo, con el cual va a rescatar a su pueblo. ¿De quién? Del reino de las tinieblas, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Qué cosa preciosa, ¿no? El cordero ya estaba preparado, ya estaba listo. Éxodo 12, volvamos ahí, hermanos. Dice,
En el 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las abejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Curiosamente, el mismo día que el Señor murió, el 14 del mes de Nisan, siendo la verdadera Pascua. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, o sea, las 3 de la tarde, la misma hora en la que murió el Señor Jesucristo. Mira lo curioso, hermanos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en la que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces mira la imagen, está haciendo el cordero que inmolado, o sea, sacrificado. Cada familia debía identificarse con el cordero. La diferencia entre el judío y el egipcio era esta, hermanos, que el judío creyó a la palabra de Dios, sacrificó el cordero, puso la sangre sobre el dintel de la puerta y comió el cordero. Todo eso es un lenguaje que se usa bastante en el Nuevo Testamento. Eso es lo que significa creer, recibir en el Nuevo Testamento. Es que poner toda su confianza en lo que Dios ha demandado. ¿Qué es lo que Dios ha demandado? La sangre del inocente. Eso va a hacer que el juicio de Dios nos venga y juzgue nuestro primogénito. Los judíos hicieron lo que Dios mandó y el ángel de la muerte pasó por encima. ¿Que eso significa qué? Pascua. Los egipcios ni tenían cordero ni tenían sangre y el juicio vino sobre su primogénito, sobre lo que más amaban, sobre la expresión de su fuerza. Entonces, ¿qué es eso, hermanos? Que el pueblo de Dios fue rescatado no por lo que los hombres hicieron, sino porque pusieron su confianza en el sacrificio de Dios. Pusieron su confianza en lo que Dios había demandado, en lo que Dios había mostrado a través del tiempo, que iba a ser la manera como Él iba a perdonar y a justificar al hombre. El hombre es justificado no por lo que haga, sino por cuán en serio toma lo que Dios ha mandado. Si un judío no creía las palabras de Moisés, no sacrificaba el cordero, no pintaba la puerta con la sangre, ni comía el sacrificio, el ángel iba a entrar. ¿Qué es eso, hermanos? Que la única manera en que el hombre puede ser rescatado del reino de las tinieblas es a través del cordero. Pues vamos a leer cómo el Señor mismo le decía a los judíos, hablando así en este lenguaje: si ustedes no comen de mí, si ustedes no beben mi sangre, ¿qué es eso? La manera en que Dios salvó al pueblo de Israel iba a ser la misma manera como el Señor iba a rescatar al hombre para sí mismo. Entonces leamos las palabras del Señor Jesucristo acerca de comer de Él, de beber de Él, y así la vamos a entender un poco más. Que fue la misma manera como Él rescató al pueblo. Juan 6, versículo 48. Dice, 6:48: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. ¿De qué está hablando el Señor Jesús?
que la vida del hombre consiste en lo que él ¿qué? Come. ¿Qué es lo que tú comes? Algo que está fuera de ti, pero tú lo tomas y lo haces ¿qué? Parte tuyo. Vives por eso, te sustentas por eso, eso es lo que te va a sostener físicamente y le va a dar fuerza a tu cuerpo para seguir. ¿De qué quería el Señor que su pueblo viviera? ¿Cuál era aquello que le iba a dar la vida al pueblo de Israel? El comienzo de la historia de Israel o del hombre con Dios. El pan que descendió del cielo. El verdadero sacrificio. Mira cómo el Señor dice: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, o sea, la comida que yo les voy a dar a ustedes, ¿qué es? Es mi carne. Mira este lenguaje, la cual yo daré por la vida del mundo. Así como el Señor le pedía a los judíos que sacrificaran este cordero, ahora Dios no le pide al hombre que sacrifique ni que haga ninguna obra. Él mismo trae al cordero, Él mismo lo sacrifica y Él mismo manda a todos los hombres que coman. Pero ¿cuál es la diferencia del judío que representa al pueblo de Dios y el egipcio que está bajo el gobierno de Satanás? El judío que hizo, comió del sacrificio. Se identificó, creyó plenamente en lo que había dicho el Señor por boca de Moisés y Aarón. El gran problema del hombre es que el hombre prefiere confiar en sus propias fuerzas, prefiere confiar en sus propias obras. Por eso es tan difícil para el judío creer en la muerte de Cristo, porque él prefiere confiar en las obras de la ley. Pero aún no entiende que la misma ley era para llevar al judío a la fe, a confiar ya no en sí mismo, sino en aquellos inocentes que eran sacrificados. Eso dice Pablo. Iban tras la ley, pero no por la fe, sino confiando en sus propias obras. ¿Qué hizo Moisés cuando por sus propias trató de liberar al pueblo de Israel en su juventud? Nada, se causó ¿qué? Problemas para él mismo. Enseñándole al Señor que no iba a ser con ejército ni con fuerza, sino a través de la muerte de un inocente, sin defecto, sin mancha. Mira lo que sigue diciendo el Señor. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Lo que ellos no entendían era que el Señor les estaba llevando al Antiguo Testamento a mostrarles que la única manera que Dios escogió para sacarlos de Egipto, de la esclavitud, era que ellos se identificaran con el sacrificio del inocente. ¿Sí estamos entendiendo? Si ellos veían a Cristo como aquel cordero que iba a ser ¿qué? Inmolado, ellos iban a ser libres y rescatados para Dios. Pero ellos lo vieron de una manera ¿qué? Natural. Por eso dice Pablo que ahora Cristo no lo conocemos según la carne. O sea que no conocemos a Cristo de una manera natural, sino que vemos en Cristo la obra espiritual y eterna que dio libertad a Dios a los hombres. ¿Cómo iba el Mesías a liberar al cautivo? A pregonar libertad, a traer buenas nuevas a los hombres a través de su muerte. Y cuando el hombre se identificara con esa muerte. Mira que me parece precioso que el Señor dice acá, en el 51 dice: la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí? Que ya no era el cordero por los judíos, sino un cordero entregado para salvación a todo el mundo. Pero para que el mundo sea salvo, ¿qué tiene que hacer el mundo? Como el judío tiene que ¿qué? Comerse el cordero. O sea, creer, recibir. ¿Sí? Ese es el lenguaje del Evangelio de Juan. Mira cómo lo dice en el 53. Jesús les dijo, o sea, se los aseguro, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y mira ahora otra frase, y bebéis su sangre. ¿Qué era lo que tenían que hacer allá en la Pascua? Comer y untar el dintel de la puerta ¿con qué?
Con la sangre. Pero ¿cuál más casa si no es este templo? Ya no era una casa física. Identificarse ellos mismos ¿con qué? Con la sangre del Cordero. Ya no era la puerta, ya era ¿qué? Su propia vida. Y esa era la base que Dios había escogido para dar perdón y para redimir al hombre. Así como lo hizo con Israel ahí en Egipto. Sigámoslo leyendo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál fue el mayor logro que tuvo Satanás sobre la humanidad cuando el hombre pecó? La muerte. Porque el Señor les dijo, si ustedes comen, ¿qué? De cierto morirán. Pero así como en Egipto el Señor iba a hacer una obra que el mismo faraón no la iba a entender. ¿Cuál era esa obra? Que él iba a dar libertad. Pero ahora Cristo viene a darnos una libertad aún de la misma muerte. El que cree en mí, o sea, el que come y bebe mi sangre, aunque esté muerto, aunque en algún momento su lámpara y su vasija, ¿qué? Como las vírgenes, ¿qué? Cabeceen, el Señor hizo una gran promesa. Yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es eso? El día en que el Señor vuelva ha de resucitar a todos. ¿A todos los que hicieron buenas obras? No, a todos los que creyeron en Él y han sido sellados con su Espíritu y tienen vida eterna. Y mira lo que sigue diciendo: porque mi carne, o sea, si la carne de ese cordero antiguamente pudo liberarlos a ustedes, mi carne es verdadera, ¿qué? Comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Eso es lo que dice: y este será para vosotros el primer mes. Porque ahora el que está en Cristo tiene ¿qué? La vida. Los demás están muertos, hermano. El hombre cree que él está viviendo y está haciendo y está disfrutando, pero en realidad está ¿qué? Muerto. Construyendo ladrillos para Faraón. Pero cuando la persona se identifica con Cristo, viene ¿qué? La vida de Cristo. Y de una manera espiritual pero real, dice la palabra, que es trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya Satanás no tiene potestad sobre él. Qué cosa misteriosa. Ahora Satanás, para poder tratar con nosotros, tiene que venir a pedirle permiso a nuestro Padre, porque ya hemos sido comprados, redimidos, rescatados. ¿Por quién? Por la sangre del Cordero Pascual, que dice Pablo, es Cristo. ¿Sí? Es Cristo. ¿De dónde viene eso? Del antiguo pacto. Y mira lo que dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron de maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Mira qué palabras preciosas, cómo entendemos lo que dice la Pascua. Pero los judíos, al escuchar esto, dijeron: qué palabra tan dura. No entendieron. No entendieron de qué les estaba hablando el Señor. Volvamos a Éxodo. Por eso es tan precioso leer la palabra a la luz de las Escrituras, ¿no? Con la suma, si tú comienzas a entender de qué estaba hablando el Señor cuando hablaba ciertas cosas, de qué estaba hablando el Señor cuando le mandaba a los judíos a hacer ciertas cosas, de quién estaba hablando, de Cristo. ¿De quién estaba hablando en la Pascua, hermanos? De Cristo. Y era una fiesta ¿qué? Solemne, que se iba a celebrar para siempre.
El principio de las fiestas de Israel es Cristo crucificado. Es el comienzo de la libertad y del trabajo de Dios con su pueblo. O sea que el judío que rechaza la muerte de Cristo está rechazando la obra de Dios y se está sometiendo a sí mismo a la esclavitud de Faraón, aunque sea religioso. ¿No cree? Volvamos allá a Éxodo 12. Estábamos en el versículo 5, 6. Y guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, era las 3 de la tarde. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en la que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne, asada al fuego. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El fuego en la Biblia se llama ¿qué? El juicio. ¿Sí? Cristo pasó por el juicio de Dios. Fue probado en todo. Primero lo probaron los hombres, Herodes, Poncio, Pilato, y todos dijeron que no hay pecado. ¿Qué estaban diciendo? El Cordero no tiene defecto. ¿Sí? El mismo Señor le dijo a los judíos, ¿de qué pecado me acusan? Y nadie tuvo ¿qué? Con qué acusarlo. Cuando estaba muriendo, el mismo centurión, el mismo romano dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. No había en él ¿qué? Pecado. El Cordero sin mancha. Pero después del examen de los hombres, o sea, el Cordero es limpio, ahora viene ¿qué? El fuego de Dios. El juicio de Dios sobre su Hijo. Dios cargando en las espaldas de su Hijo, ¿qué? Todo el pecado. Cristo hecho maldición por nuestros pecados. El inocente, el que no tenía culpa, llevó delante de la justicia de Dios las consecuencias de los pecados de toda la humanidad. Qué cosas, ¿no? Nosotros siempre vemos la cruz terrible por lo que, como la manera que lo azotaron, la corona de espinas, como lo latigaron, pero no sabemos que la escena más terrible fue cuando Cristo se presenta delante del Padre y recibe toda la justicia de Dios sobre él por causa del pecado. Toda la ira de Dios sobre el pecado la recibe su Hijo por nosotros. Nosotros vemos la escena visible, no vemos la invisible. No vemos a Dios derramando la copa de la ira sobre su Hijo para salvación a todo aquel que cree. El fuego de Dios. Qué cosas, ¿no? Ahí es cuando comienza Cristo a clamar, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque un Dios santo no podía participar del pecado. Y aquel que estaba en aquel maldito madero estaba haciendo maldición por nosotros. Qué cosas, ¿no? Nosotros vemos la cruz, la parte no tan importante. La parte más importante es Cristo satisfaciendo la justicia de Dios, de un Dios santo que no tolera el pecado. Y dice, entonces por eso tenía que ser pasado por el fuego, nada de agüitas, nada de hervido, sino que por fuego, todo. El 9, y dice, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. El hombre cuando conoce a Cristo y comienza a comer de Cristo, debe despojarse de todo lo viejo del pecado. Celebrar la fiesta sin levadura. Mira esta frase, con hierbas amargas lo comerán. ¿Qué es eso? Que cuando el hombre se identifica con la muerte de Cristo, esa muerte, aunque es alegría para él, causa una ¿qué? Congoja en su corazón. Por eso siempre que hay una persona realmente arrepentida, que está viendo la salvación y el perdón de los pecados en el Cordero, en el Mesías, en Cristo, generalmente siempre hay lágrimas.
Siempre, como dice aquellos judíos que le dijeron a Pedro, entonces, ¿qué haremos? No, después de que comenzó a predicar Pedro, dice que se fueron constreñidos, o sea, algo les causó un dolor. Sus pecados habían llevado al Hijo de Dios Santo a la cruz. Y como aquella mujer que se sentó a los pies de Jesús, comenzó ¿a qué? A llorar y a llorar. Y aunque el Señor le dice, mujer, ven en paz, tus pecados son perdonados, y ella recibe tal salvación, la recibe en medio de ¿qué? De amargura. Porque es ese sentimiento de alegría, pero también de tristeza por lo que somos y hemos hecho en contra del Señor, ¿no? Eso es lo que sinceramente siente una persona que se ha convertido a Cristo. Porque el que toma livianamente al Señor no está comiendo el cordero con hierbas amargas. ¿Sí? Sí, es lo que quería decir ahí el Señor. Y dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, ni su cabeza con sus pies y sus entrañas. O sea, todo. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. O sea, tú debes, cuando crees en Cristo, debes comer y asirte de todo lo que Él hizo. Porque hoy en día encontramos un cristianismo que no conoce la obra de Cristo, entonces comienza a añadirle, ¿sí? O a quitarle. Entonces, si la Biblia dice que tú eres salvo por la fe, entonces el adventista dice, tú eres salvo por la fe y guardar el sábado. O el otro le quita, entonces te dice, tú eres salvo, pero si haces esto, entonces no eres salvo. Entonces uno le aumenta y el otro ¿qué? Le quita. Pero la obra de Cristo es completa, plena y suficiente, y debe ser comida en plenitud. Por eso Cristo debe ser predicado constantemente, para que aquel creyente que está conociendo y creyendo en Él pueda aprovechar todo lo que hizo Cristo y vivir por Él. Amén. Esto es como el maná no se puede guardar para mañana. Cristo es todo para comerlo hoy. Hoy es el día de salvación, decía Pablo, ¿sí? Este es el año agradable delante de Dios. Y mira lo que sigue diciendo. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué quería decir? O sea, ellos iban a comer, pero iban a comer y tenían ya las maletas listas, los pies, los zapatos puestos, el cinturón abrochado. ¿Por qué? Porque el comer de Cristo hablaba de que inmediatamente ellos salían del mundo. Ya no eran del mundo. Deberían estar listos ¿a qué? A salir. Porque ese cordero iba a traer libertad a los cautivos. ¿De qué habla eso? Los judíos esperaron un Mesías que los libertara a los romanos. Un Mesías que los libertara a la esclavitud política y económica. Cristo venía a traerles libertad espiritual, vida abundante. Pero la única manera en que el Señor iba a sacar a su pueblo de la esclavitud era a través del sacrificio. El Mesías no iba a venir a pelear, el Cordero no iba a pelear con Faraón, lo iba a destruir en la cruz del Calvario. Ahí iba a destruir todas las potestades, ahí iba a desarmar al hombre fuerte. ¿Ustedes se acuerdan aquel pasaje que el Señor dice? Un hombre entró a la casa y ató al hombre fuerte y lo despojó de todo. ¿Quién era ese hombre fuerte? Satanás, ¿sí? ¿Dónde lo iba a despojar? ¿Dónde está el imperio de las tinieblas? En la muerte. Y cuando Cristo va a la cruz, dice la palabra que desciende al Seol. Y allá en el mismo Seol le quita las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Y lo avergüenza y lo expone públicamente. Pero eso ¿dónde sucedió? En el mismo infierno. Por eso dice que la palabra que Cristo descendió
a las partes más bajas de la tierra. Pero ¿qué hizo que después de ascender? ¿Qué? Dios lo resucitó y lo levantó. ¿Qué estaba haciendo? Yendo y partiéndole la cabeza a la serpiente, atando y despojando al hombre fuerte. ¿Dónde lo hizo? En su muerte. ¿Para qué? Para traer libertad y salvación a todo aquel que en él cree. La obra de Cristo no era ir a derrotar a César, porque el verdadero César tenía su imperio en las tinieblas. ¡Qué cosas!, ¿no, hermanos? Tú no te imaginas todo lo que hizo el Cordero de Dios en la cruz, o sea, en su muerte. ¡Qué cosas!, ¿no? Y eso era lo que iba a traer libertad, pero ya una libertad verdadera, una libertad para vida eterna. Y dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Qué cosas. En el momento de la muerte del Cordero, todos los principados, potestades, o como dice acá, los dioses de Egipto, que iban a ser ¿qué? Juzgados y avergonzados. Eso lo hizo Cristo, hermano. Que el Señor nos abra los ojos para entender lo que Cristo tuvo en su muerte. Amén. Porque esa es nuestra herencia. Yo, Jehová. Y mira, el 3 es precioso. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá plaga en vosotros de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué era la señal del verdadero pueblo de Dios? La sangre. ¿Cuál es la señal de los verdaderos hijos de Dios, hijos de Abraham por la fe? La sangre. Es la sangre, hermanos. El judío puso su confianza ¿en qué? En sus obras, y no puso en la sangre, no puso su confianza en la sangre del Mesías prometido. Y mira lo que dice el versículo 13. Y este día os será, 14, perdón, en memoria. Ay, miren, ellos olvidaron lo que el Señor había hecho con ellos. ¿Y cuál fue el comienzo de la nación de Israel? Pero nosotros debemos hacer memoria, porque esto era ¿qué? La manera en que el mismo Mesías iba a rescatar al hombre. Terminamos con unos pasajes del Nuevo Testamento, hermanos. Colosenses, capítulo 1. Cristo murió conforme a las Escrituras. Dice Pablo, ahora Cristo es nuestra paz. Ahora, ¿cómo uno entiende esos pasajes, cierto? ¿Cómo uno puede ver la obra de Dios en Cristo con tantos detalles? Colosenses, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, esto lo hizo ¿quién? Dios mismo. ¿A través de quién? Del Cordero. Nos ha librado, ¿de quién? De la potestad de las tinieblas, del verdadero faraón. Y mira, y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora tenemos aquí la señal, en quien tenemos redención. ¿Cómo? O sea, en quien hemos sido comprados por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Qué? Cristo nuestra Pascua. Y Apocalipsis capítulo 5. Aquí me parece maravilloso porque uno
puede ver estos pasajes muy ligeramente, pero hermanos, ¿quién estaba ahí cuando Satanás se rebeló? Aquellos querubines que están aquí en Apocalipsis 5. ¿Quiénes estaban mirando cuando el hombre cayó y fue entregado a la esclavitud de Satanás y el pecado? Estos seres angelicales, ¿no? Y ellos vieron cómo el hombre pasó de ser algo precioso, escogido para Dios, para el propósito de Dios, a ser un esclavo sobre el cual Satanás hacía y deshacía sobre él. Cuando estos seres ven a Cristo ir a la cruz, ven a Cristo morir en la cruz. Acuérdese que hay un ángel de la muerte, ¿sí? Y el ángel llegaba a una casa y veía la sangre. ¿Y qué hacía? Pasaba por alto. Pero miren, hermanos, estos ángeles al ver la sangre en la vida de un hombre, no solo pasan por alto, comienzan a alabar a Dios. ¿Y saben quieren ver el lenguaje con el cual alaban a Dios? Miren cómo lo dice la palabra en el versículo 5. Y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes están cantando? Los querubines, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Ellos sabían, capítulo 5, versículo 9. ¿Lo tienen? Dice, vamos a leerlo otra vez. Y cantaban un nuevo cántico. O sea, llegaba el ángel y veía la sangre y comenzaba a alabar a Dios. Y mira lo que decía, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Qué estaba diciendo el ser viviente? Aquí hubo derramamiento de sangre. Aquí un cordero fue ¿qué? Sacrificado. Y con tu sangre los has redimido para Dios. O sea, no solo aquí no puedo ejecutar la muerte. ¿Por qué? Porque ahora ellos son de Dios. Han sido comprados para Dios, rescatados para Dios, decían los querubines. Pero mira esta frase preciosa: ya no de alguna familia de Israel, ya no de la tribu de Judá nomás, ni de la de Benjamín, ni la de José, sino de quién, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Este es el cumplimiento de lo que el Señor le ha dicho a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Pero la simiente, para ser aquel redentor prometido, debía ir a ¿qué? A la cruz, como aquel cordero pascual, para traer libertad, salvación, redención y vida eterna a todo aquel que en él creyere. Qué cosa preciosa, ¿no? La muerte de Cristo en los libros de Moisés, anunciada desde los libros de Moisés. Y ahorita, si el Señor nos permite, entramos a la ley. La ley es preciosa. La ley es preciosa en este aspecto. Decía el Señor que cuando los otros pueblos miraran a Israel y vieran la ley, dirían: ¿quién como este pueblo que tiene tal sabiduría? Pero la sabiduría de la ley no es que nosotros por nuestras obras tratemos de cumplir la ley. La sabiduría de la ley era que la ley nos llevaba a Cristo. Entonces vamos a ver la ley llevándonos a Cristo, si el Señor nos lo permite. Amén. Qué cosa interesante estos temas, ¿no? Y uno comienza a comprender el valor de la obra de Cristo. ¿Sí? Cosas que uno le dice a una persona: Cristo murió por ti. Y eso es verdad. Pero en esa frase está contenida una serie de misterios que solo cuando se abren las escrituras son comprendidos. Y ahí es donde viene la verdadera fe. Por eso Pablo decía: me esforcé cuando ir a vosotros no saber otra cosa sino a Cristo crucificado. Ahí uno entiende que el mensaje de Pablo era bastante amplio, ¿no? Señor, te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias por lo que tú hiciste, Señor. Te rogamos de todo corazón que tú nos des entendimiento, Señor, para que al ir a las Escrituras nos sean abiertos los ojos y podamos verte y conocerte. Ya no por la carne, Señor, sino en el Espíritu, Señor, en la Escritura, Señor, en la figura y en la sombra, Señor. Ábrenos las Escrituras, ábrenos tu palabra para conocerte y entenderte y para poder disfrutar y asirnos de aquella salvación que tú has obtenido a través de tu sangre, Señor. Concédenos comer de ti, beber de ti y llenarnos de ti. Ser de aquellos que conoceríamos y la verdad nos haría libre por tu palabra, Señor. Eso fue lo que tú dijiste, Señor. El que persevera en mí y en mi palabra, la verdad os hará libre. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor, y en tu palabra, y ser verdaderamente libres en ti, Señor. Bendito es tu nombre, alabado y exaltado tu nombre, Jesús. Amén.